23:33, a esta hora, ¿cuánta gente que ha venido? Me gusta. Pero igual estamos modo domingo. Modo para ponerse un moñito acá y para poder disfrutar entre buenos sonidos, entre palabras, barra, como siempre un traguito que hacemos acá. ¿Quién dijo que está hoy vení para acá, mirá. Va a estar el señor Flavio con nosotros. Flavio, bienvenido, ¿eh? ¿Estamos todos bien? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, gracias. Facha, papá. En un ratito vamos a estar acá hablando y compartiendo su última obra, el trabajo, un disco que es muy interesante conceptualmente. Pero para mí es un placer recibir un tipo que la verdad va a ser lindo charlar con él. El señor Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué lindo verte, ¿eh? Gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir. Para mí es un placer, ¿eh? Un gusto. Bueno, ¿qué elegimos? ¿Un trago para tomar? ¿Agua? Sí, ¿cómo no? ¿Vas a elegir un trago? Soy muy... Yo te quiero recibir como en mi casa. No me acá. gustan los tragos muy fuertes, así que... Bueno, pará, ahí te voy a buscar. Acá está Pato de Lupita. Pato, ¿qué tenemos hoy? Buenas ¿Todo noches. bien? Hoy tenemos un gran spritz para el señor, especialmente con poco alcohol. Ahí va, entonces listo. Para Pacho, entonces un traguito. Ahora le vamos a ir a dar a Flavio también otro trago. Si quiere o si quiere agua. Gracias. ¿Le ponemos un nombre? ¿Cómo se llama? Gran spritz. Gran Spritz. Un trago. Mirá vos, Gracias. no te hacías tomando ese tanto color. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Tiene pinta, salute. Sí. Ahora me llegará alguno a mí, Pato, calculo, ¿no? ¿Está listo? Bueno, ahora cuando me llegue brindamos, ¿eh? Bueno, Flavio, ¿vos querés tomar algo? Sin alcohol, por favor. Sin alcohol. Soy bueno, hacemos abstemio. un trago sin alcohol. ¿Un trago sin Hay, alcohol? por eso. Hay muchos tragos. Bueno, Algo ahorita ahora le hacemos un frutal, trago o- sin alcohol. Bueno, Gracias. Pacho, bienvenido. Qué Gracias. lindo que estés acá, ¿eh? Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, lo veo, lo he visto. Además es una excelente hora para estar Está relajado, ¿no? distendido, Sí, para estar televisor, para charlar. después de un domingo, preparándose con cierta melancolía para el lunes. ¿no? Cierto, ¿no? ¿Cómo pega el lunes para algunos? Salvo los que laburamos el fin de semana. Claro. Que el lunes, por lo general, tiramos para dormir un Te vi ratito. hoy a la tarde trabajando. Estamos remando de temprano, ¿viste? Que la hacemos así. Hoy estuviste todo el día en el canal. Sí, los fines de semana pasamos varias horas, pero se disfruta mucho. La verdad que uno es agradecido de poder laburar de lo que ama y también de poder compartir este espacio con la gente que tanto nos acompaña, ¿no? Hoy cruzamos el domingo siempre Muy con bien. Roberto Navarro, que lo veo acá también, que te vino a dar un saludo. Ahí lo vemos a Roberto, que está ahí Roberto, atrás. excelente tu programa, ¿no? Mirá. En serio. Vení, Roberto, vení, pasá, vení, Roberto, vení para acá, vení un ratito. No tenés, vení, porte, si no tenés micrófono, ponemos acá el de acá. O hacemos la tele muda, como se hacía antes. Ahí Ahí está, te mirá. pedí tu mail para mandarte. Muy bueno, muy importante. Muy bien. Gracias. Ahí está, gracias. ¿Estamos bien, Roberto? No, bueno, a mí la historia me encanta, entonces imagínate la admiración que tengo por Pacho, ¿no? Lo he seguido siempre. Hoy me vi tu programa de hoy desde el primer minuto. Lo interrumpí para venir acá y seguí mirándolo. Realmente los datos que has dado son muy importantes. ¿no? Es muy fuerte. Muy dolorosos también, ¿no? Es muy fuerte. Los dejo con su programa. Por favor, Robert, Chao. cuídate. Gracias, ¿eh? Mirá cómo se va Roberto Navarro. ¿No? Tenemos que hacer este encuentro, hay que hacerlo. ¿Sí? Yo quería preguntarte, porque recién cuando hacíamos el pase con Roberto, pensábamos y decíamos, digo, para entender lo que pasa hoy, todas las cosas que nos pasan, es necesario conocer bien la historia, o por lo menos para proyectarse. Pero yo quiero invitarte a otra cosa, a viajar un poco al futuro, Ajá. y que me cuentes o que imagines qué van a escribir los historiadores sobre esta época que estamos transitando hoy. Yo creo que van a hablar de una época muy intensa. Yo personalmente vivo con mucho placer siempre los temas electorales, ¿no? A pesar de que por momentos se ponen un poco duros. Pero yo que he vivido de exilio y he sufrido en persona, digamos, lo que han sido las dictaduras, ¿no? En la Argentina. Creo que va a ser recordado como una etapa democrática, donde realmente no había presos políticos, había absoluta libertad de expresión, cosa que creo que los argentinos tenemos que valorizar, sobre todo en estos momentos en que el mundo es un infierno. Lo vemos permanentemente en televisión, Sí. todo lo que es Medio Oriente, lo que es África negra, lo que es África árabe. La crisis de los La refugiados, que ahora crisis saltan de los medios. Europa, también, todo, ¿no es cierto? Sí. Cosas muy terribles. O sea que vivimos de alguna manera en un país con un espíritu realmente democrático, republicano. Creo que tenemos una excesiva capacidad de autodenigrarnos, entonces no podemos ver con claridad que dentro de todo, con todos nuestros errores, somos un país que realmente sabe andar para adelante. Yo creo que va a ser recordado, como te decía, como un momento intenso, democráticamente intenso. Creo que el gobierno de los Kirchner, la historia escribe en trazos gruesos y no se detiene demasiado. Sí. Va a ser recordado como un gobierno con un sesgo popular importante. Se van a rescatar medidas de inclusión social y de política exterior muy valientes de alguna medida, además muy significativas.
que de alguna manera marcan un rumbo. Cualquier gobierno que venga le va a costar mucho cambiar la asignación universal por hijo, las jubilaciones extendidas, ¿no es cierto? Todo el sistema escolar, de las escuelas y demás. Así que yo creo que va a ser va a haber una pintura interesante. Se va a marcar como una época importante de cambios en la Argentina, donde la oposición también ha jugado un papel interesante. Yo puedo tener una decisión tomada en relación a las elecciones, pero pienso que todos los candidatos, como yo digo, ninguno de los candidatos me amenaza con que me va a poner preso o me va a torturar, ¿no es cierto? O sea, que pensás que es una etapa superada. Es una etapa superada y yo creo que no va a venir en el futuro de ninguna manera, ¿no? Ahora, siempre uno ha escuchado muchísimos políticos, hay una frase muy tradicional, que la historia me juzgue, ¿no? Lo que es sentarse, sobre todo hacer política, para generar, para trascender o para fracasar, como le ha pasado a varios. Pero si proyectamos a unos años, estamos en esos años que viajamos un poquito al futuro, más allá de este gobierno en particular, los años tuyos de vida, los años míos, ¿cómo se escriben, cómo se describe la República Argentina? ¿Es un país que la historia lo puede mirar de qué forma? ¿Que la historia lo puede mirar de qué forma? Bueno, recién te lo dije más o menos, no sé si entendí muy bien lo que me... Sí, estamos viajando, vos tranquilo, se tiene clarísimo, estamos bien. Yo creo que la historia nunca es objetiva y ahí yo trabajo mucho en eso también, ¿no? El mostrar que hay otra historia posible, ¿no? Que no es solamente la que nos han enseñado, sino que lo que nos han enseñado tiene defectos, ha sido manipulada en algún momento, de alguna manera. Entonces, siempre cuando uno piensa, bueno, cómo nos van a ver en el futuro, también hay que ver cuál de las historias posibles. ¿Cuál van a agarrar? Claro, o por lo menos cuál, yo creo que ya de alguna manera están instalados. Una historia que es la historia oficial, la historia liberal, la historia que escribieron los que ganaron las guerras civiles, que fueron los unitarios, que se bautizaron liberales, que es la historia de los sectores dominantes, o sea... Y yo esto lo puedo ver de acá o lo puedo ver de allá. Cada uno puede tener distintas versiones de esto. Hay una historia que está escrita de los sectores dominantes, y hay otra historia que es la que aparece con el revisionismo, que es la historia escrita desde los sectores populares. Entonces cada hecho que existió, o sea que nadie puede dudar que existió el combate de San Lorenzo, nadie puede dudar que existió el éxodo jujeño o la muerte de Irigoyen, ¿no? Todos esos pueden ser juzgados de distinta manera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando uno piensa cómo va a juzgar la historia en el futuro, yo te diría, por ejemplo, la versión que recién te di, indudablemente es una versión desde lo que yo considero la historia revisionista, que es la historia de los sectores populares. Entonces esa historia... La historia de las masas. La historia, ¿no? Claro, sí. La historia esa va a remarcar las conquistas populares que hubo en esta década, digamos, ¿no? Entonces puede ser la asignación universal por hijo, las jubilaciones extendidas, ¿no es cierto? El tema de los planes sociales, toda una cantidad de situaciones que no son las que va a remarcar la historia liberal. Digamos, la historia liberal se va a fijar mucho, va a ser mucho más crítica, ¿no es cierto?, que en tiempo actual, porque se va a fijar en otros hechos, en el hecho de que bueno, a lo mejor hubo falta de inversiones en ciertos sectores, hubo conflictos en el plano exterior con las potencias, digamos, dominantes, etc. Así que te digo también, cuando pienso, bueno, cuál es la historia que uno va a leer, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia de que uno va a seguir? Qué interesante, ¿no? Porque seguramente habrá hoy muchos chicos que el día de mañana van a empezar a entender todo lo que hoy nosotros estamos viendo como un presente que es realmente activo. Ahora, volvemos un poco ahora para atrás, que quizás es lo que vos permanentemente escribís en tus libros, que imagino también que tu visión, digo, por las materias que tocas, desde la medicina, desde el psicoanálisis, tiene una carga que vas al aspecto humano desde otro lado, ¿no? Digo, podés llegar a entender un proceso histórico o social desde otro costado. La medicina aporta muchas visiones que no cualquiera llega si no lo estudia, ¿no? ¿Cómo ves, desde los grandes próceres que hemos leído y que hemos consumido y que se consume en los colegios, en las universidades, el proceso que hoy se critica mucho, ¿no? Esto del daño a la institucionalidad, el daño a las instituciones, a quienes fueron nuestros grandes próceres también, hablamos de San Martín, Sarmiento, o todos estos personajes que empiezan a aparecer ahora. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede?
Yo creo que la Argentina tiene la ventaja de haber tenido grandes próceres. O sea, hay países que tienen que arreglárselas de alguna manera tratando de encontrarle virtudes a alguno y inventárselas o acentuárselas. A la Argentina tenemos grandes próceres, o sea, San Martín era una persona excelente, una persona maravillosa. ¿Fue liberal San Martín? ¿Perdón? ¿Fue liberal San Martín? No, o sea, no, en esa época no se planteaba tanto. San Martín fue un hombre en una primera instancia, bueno, republicano, independentista, Sí, por sí. supuesto. Y después cuando sintió que la anarquía que se había desatado en general en los países americanos necesitaba de algún orden, o sea, él era una persona que sentía que todo lo que se había hecho, no solo lo que le había hecho, sino que lo habían hecho también los otros patriotas, podía perderse a razón de ese desorden anárquico que se había impuesto en estas colonias que luchaban para independizarse, que se habían desatado guerras civiles, a veces incomprensibles, más por temas personales, por ahí Sí. que por temas de fondo. Y entonces él se volvió monárquico, es decir, él proponía la instalación de un soberano, inclusive europeo, lo cual le ha sido criticado por muchos, porque realmente no es demasiado simpático el aspecto monárquico, pero realmente, por ejemplo, cuando se encuentran con Bolívar en el encuentro de Guayaquil, Bolívar tiene una idea similar de poner algo por arriba que trate, digamos, a lo cual se atengan, digamos, todos los sectores, tratar de poner orden en la anarquía. Bolívar proponía más bien, se proponía él mismo como una especie de dictador vitalicio, ¿no? Así y que de alguna manera ponerse por encima de las diferencias. San Martín, como te digo, prefería más una monarquía constitucional, es decir, un soberano regido por una constitución dictada por el pueblo argentino, por el pueblo peruano, por el pueblo chileno. Bueno, ese proyecto fracasó, ¿no es cierto? De alguna manera no es eso lo que sucedió. Pero fíjate vos que esta característica de hombre de orden de San Martín es lo que hizo que él apoyara a Rosas, o sea, esa situación que la historia oficial que trata de mostrar a Rosas como un personaje muy nefasto, ¿cómo hace para conciliar con el hecho de que no puede dejar de reconocer que San Martín es el prócer máximo? Bueno, lo que pasa es que Rosas no era tan nefasto y además que San Martín coincidía en muchas cosas con Rosas, porque los dos eran muy patriotas, lo cual no era frecuente en esos momentos, en los cuales todavía para muchos no había una conciencia de nación, ¿no? Y al mismo tiempo los dos eran personas de orden, ¿no es cierto? Como te dije, San Martín, que era un militar formado, un militar de gran trayectoria en las guerras europeas y demás, era un hombre que temía la anarquía, ¿no? Y Rosas también, naturalmente, él fue... Sí, pero también, se empujaba a poder cambiar o a poder transformar, no por nada lo llevó a hacer todas las cosas que hizo. Sí, ¿Sabes qué sí, estoy pensando? claro. Porque vos planteabas algo muy interesante recién que tiene que ver con las formaciones o con las visiones, en las cuales se escribe, se dice y se cuenta la historia. Claro. Y me parece que en los historiadores hay una responsabilidad realmente importantísima, porque sirve para el propio revisionismo histórico, ¿no? De nuestro país. La historia se construye también en base a lo que después nos cuentan de lo que sucedió, de los que no vivimos. Sí, esa sí, historia, o los documentos que o quedan. los documentos que las quedan. cartas. ¿Qué está pasando en los últimos años? Este nuevo revisionismo histórico, ¿cómo se define esto que pasa en los últimos años? Bueno, te digo, lo que pasa en los últimos años ha sido una instalación en superficie, diríamos, de un movimiento que viene de mucho tiempo atrás, Sí. y que tuvo sus grandes figuras en Arturo Jauretche, en Scalabrini Ortiz, Sí. en José María Rosa, en Colorado Ramos, etcétera, que es un intento de mejorar la historia, diríamos, no de desplazar la historia que siempre nos contaron, sino mejorarla, de hacerla menos arbitraria, menos tendenciosa, porque cuando se escribió la historia oficial, la historia que siempre nos enseñaron, la que nos El cuentito contaron, vendría a ser, ¿no? fue escrita por los vencedores de las guerras civiles, como te dije hace un Sí, rato, sí. con una gran inteligencia, entendiendo que la historia es una especie de aparato ideológico importantísimo, es decir, la historia les justificaba a ellos el proyecto de organización nacional que tenían, ¿no? Sí. Así que eso, bueno, y de alguna manera el revisionismo sí propone, desde esta visión distinta que decíamos hace un rato, contar la historia con mayor veracidad. Muy bueno lo que dijiste vos de la responsabilidad al historiador. O sea, el historiador se puede equivocar
Y además hay una característica, es que la historia nunca es objetiva. El historiador siempre tiene condicionantes sociales, tiene condicionantes inquietudes personales, también, ¿no? genéticos, de Por todo tipo, supuesto, ideológicos, de todo tipo. Pero lo que no puede ser es falsear la historia, ¿no es cierto? Él puede contar, puede cometer errores, pero lo que no puede hacer es falsear voluntariamente el relato histórico. Eso es un hermoso concepto y espero que ustedes en casa estén disfrutando esta linda charla con Pacho. Tomate un traguito, agua, relájate. Sí. Yo te quiero presentar, también trajimos un artista. Este programa se basa en esto, entre charla y música. Artista, cuando vi que decían Ciarulo, Sí. claro, me di cuenta que ha sido el bajista De los fabulosos Cadillacs. de los famosos Sí, señor. Cadillacs, Sí, señor. Vení para acá. Así que Bueno, bien. estamos con Pacho charlando. Quédate acá que vamos a seguir conversando porque la verdad que Flavio